Bueno, qué grato saludar en el Sistema Cardenal, en el portal Extra Noticias, en el programa Cuarentena, a un hombre que realmente nos puede ayudar con lecciones de vida. No se trata en este producto de contenidos, Enrique, de hacer juicios de valores, sino de contar historias que nos ayuden a entender cómo mejoramos nuestras vidas y aquellas personas que están cometiendo graves errores puedan tomar un nuevo camino. Usted fue un hombre que llegó a pisar el infierno, en el mejor sentido de la palabra, y creo que soy bastante gráfico y crudo con eso, pero no quiero arrancar por allí, sino ir descubriendo poco a poco en esta charla a la que le hemos invitado y usted muy amablemente ha aceptado. ¿En qué entorno, cómo comienza la vida de Enrique Morelli, periodista, de alguna manera hombre dedicado a la poesía, también a la bohemia y hoy un excelente abogado? Gracias, Víctor. Muy amable por la invitación y evidentemente yo estoy presto a que todos estos espacios que permitan que las personas puedan enderezar rumbos y arreglar su vida y a partir de eso arreglar familias, sociedades y por qué no pueblos enteros, se logre. Entonces no tengo ningún problema. A mí los juicios de valores realmente poco me interesan porque es más lo que se gana. Entonces, si alguna persona juzga el que alguien haya vivido errores en la vida y los haya podido superar, pues ya es un problema de él con Dios. Para mí es una oportunidad de servir y dar gratis lo que a mí gratis me dieron. Y aquí estoy. Bueno, con respecto a la pregunta, y es fantástico que empieces por ahí, Víctor, porque todo tiene una génesis en el comienzo de la vida de la persona. Generalmente, quienes caemos en el tema del abuso del alcohol y de las drogas, se nos pregunta es, ¿y cómo empezaste tú a consumir? Y ese no es el problema. Ya, el problema es cómo fue tu vida. Para que en el momento de tener la oportunidad no hayas dicho no, en vez de haber dicho sí, que fue el gran problema. Es verdad, el verdadero problema es que al momento que tuve la oportunidad nefasta, dije sí, en vez de decir no. Como muchas personas, en cambio, y seguramente a ti en algún momento de la vida alguien te ofreció consumir drogas y tú dijiste no, ¿cierto? Sí, gracias a Dios. Bueno, gracias a Dios. Mira, yo nazco en Ciénaga Magdalena a los 3 años en un hogar de unos jóvenes de extracción. Me llama la atención porque mi papá tiene un apellido rimbombante, Morelli, y mi mamá García, pero resulta que quienes tenían la extracción de más ingreso económico era mi mamá, la del García, y Morelli era una persona de familia de apellido rimbombante, pero de una comunidad pobre y trabajadora. De hecho, mi abuela tenía una lavadora. Pero el Es Morelli Ciénaga también, Magdalena. pero el Morelli también está ligado a ancestros políticos en la región Caribe. No, y políticos y económicos. Sí. Pero en aquellos tiempos los hijos que eran por fuera de matrimonio entraban en desgracia. Y mi abuelo fue un hijo fuera del matrimonio. Los se llamaban bastardos, ¿te acuerdas? Claro. Les decían así peyorativamente. Gracias a Dios hoy no es eso. Y mi abuelo fue un hombre orgulloso y nunca quiso que le regalaran nada y él construyó su propio hogar allá en la calle 4, carrera 13 de Ciénaga, en el barrio París, y unió su vida a una señora luchadora, mi abuela, que contó una lavandería. La lavandería consistía en un pocotón de bateas y de señoras que lavaban. Y bueno, mi papá ayudaba a repartir, me cuenta él, la ropa, en fin. Un tipo luchador que empezó regando el jardín del Banco Ganadero en Ciénaga por auspicio de mi abuela y terminó unos meses después, un par de añitos después, trabajando directamente para el banco. Mi mamá era maestra de la nación y se enamoraron y en esos amores se casaron, pues, y se vinieron a hacer vida en Barranquilla, a lucharla. Y llegaron a un barrio en el sur de la ciudad que se llama Pasadena, muy al sur,
por la entrada del puente Pumarejo. Ahí vive su mamá todavía. Claro, ahí vive mi mamá y es una, sin duda, la líder más importante de ese sector a nivel político y social, Fioralba García. Ya lo apagué, mi amor, gracias. Fioralba García. Y ellos llegaron a luchar. De hecho, mi papá entró a un buen cargo en un banco, en el Banco Ganadero, y mi madre, por ayuda de Roberto Gerlén Echeverría, senador de la República, quien aprecio muchísimo, ex senador, empezó a trabajar en la Contraloría General de la República y empezó un hogar maravilloso. Pero mi padre tuvo una propuesta de trabajo años después en el Banco América Latina, un banco que recién llegaba, y terminó de jefe de cuenta corriente en ese banco, enamorándose de su secretaria. Y se fue a vivir con su secretaria y el hogar se acabó. Ajá. Y yo le ¿Cuántos años tenía usted? Yo tenía 10 años y le comento que en ese momento, mire cómo son las cosas para que los padres entendamos lo que pasa. Sí. Y aquí empieza el problema. Yo vivía en el sur de la ciudad, pero yo estudiaba en ese momento en uno de los 3 mejores colegios de Barranquilla, en el Sagrado Corazón. Y estudiaba pago. Y vivía una vida, bueno, imagínense, yo de lunes a viernes era pobre entre los ricos, porque, pero sábado y domingo, es más, yo alcancé a vivir en el barrio Bellavista con unas tías de mi papá, con una tía de mi papá, y yo de viernes era pobre entre los ricos porque yo estudiaba con los Bellingrock, con los Llanos Berardinelli, esos eran mis compañeros de estudio. Y del sábado y domingo en mi barrio yo tenía más cosas que todos. Mi barrio era la única casa, mi casa era la única que tenía televisor, era la única que estaba alfombrada, en fin, una serie de cosas porque mis padres ganaban bien. Y yo estaba criado bajo esa situación. A mí me llama la atención porque yo vivo en Barranquilla y mi himno es el de Barranquilla y mi amor es por Barranquilla, pero soy ciénaguero. Entonces, un amigo el otro día me decía, ay, tú no eres verdadero en nada. Te amas Barranquilla, pero eres de Ciénaga. Estudiabas en el colegio rico, pero eras pobre. En fin. Y para ¿Cuántos hijos eran en el momento en que...? Eran uno solo. Okay. Pero mi padre se va, mi mamá entra en una situación económica terrible, no podía sostener eso, yo cambio de colegio, mi padre vuelve, preña a mi mamá y se vuelve ahí. Una situación terrible y yo tengo que contar esto, no me da pena decirlo, esta es la verdad de mi vida. Y empieza mi mamá a tratar de sacar adelante sus 2 hijos, conoce un hombre maravilloso, Hernán Hurtado, mi padrastro, una persona que nos ha acompañado 40 y tantos años y que ha sido un hombre, tú lo conoces, Víctor, un ser humano que parece que fuera un extraterrestre. Y empezó esta situación mía de no entender qué había pasado, porque mi papá era un hombre maravilloso, mi papá me llevaba al fútbol, mi papá jugaba conmigo todos los días que llegaba a casa, me ayudaba en las tareas. Es decir, ¿usted tuvo, Enrique, un acto de negación frente a la separación de sus padres? No, pero total. Y lo peor era que yo aceptaba y le decía a mi mamá, no te preocupes, vamos a echar para adelante, tales. Eso me invitó a madurar y parecía que yo había madurado, pero para nada, para nada. Pero hagamos un alto en el camino. Yo lo conocí a usted muy joven yo. Hace 25 años por allá. Un poquito más, cuando usted hacía actividades periodísticas. En ese momento, Enrique, ¿ya usted había ido al alcohol y a las drogas? Claro, yo estoy en el tema del alcohol y las drogas desde que tengo 14 años. Ajá. Es más, a mis 14 años, mi mamá me llevó a un psicólogo de la policía y el psicólogo de la policía le dijo a mi mamá, no señora, la que tiene problemas de consumo de marihuana será usted, ese es un niño maravilloso, y ya yo consumía cocaína. Okay. Ya yo había logrado adelantar un proceso de vida en la cual tenía la capacidad de engañar a todos, pero a mi mamá no, porque mi mamá para ese momento era auditora de la cárcel Modelo de Barranquilla y conocía mucho consumidor de drogas, muchísimo, y mi mamá sabía que a mí me estaba pasando algo, pero el manejo que yo llevaba de la vida, mira, yo siempre fui un excelente estudiante. Yo después pasé a un colegio público en el cual la profesora le dijo a mi mamá, vamos a hacer una cosa, llévatelo para la casa y yo le doy el diploma cuando termine, porque es que él sabe más que yo. Yo venía, en ese tiempo la educación primaria estatal estaba totalmente atrasada con respecto a un colegio como el Sagrado Corazón. Era una cosa abismal.
Entonces ella le dijo, hombre, tengo un problema aquí, es que su hijo sabe más que yo. Entonces, esto no puede ser. Bueno, hice mi quinto de primaria, después fue a estudiar al Sagrado al Colegio Central, que era como una especie de aeropuerto de los colegios ricos, que los muchachos eran echados allá, no sé qué, y muchos aterrizaban ahí en el Colegio Central. Y estando ahí, en el Colegio Central, por los 14 años más o menos, conocí la cocaína. Usted, Enrique, ¿usted llegó a culpar a su papá, a su mamá en algún No, a momento? mi mamá nunca, a mi papá siempre. A mi mamá nunca, a mi papá siempre. Hoy sé que no, la culpa no es de ninguno, que la culpa es mía. Fue yo el que dijo sí en vez de decir no. De hecho, incluso yo no puedo culpar ni que nadie me haya brindado eso porque yo busqué consumirla. Yo envidiaba a esos jóvenes. Yo era un excelente estudiante de lunes a viernes, pero el viernes yo quería vivir historias que me contaban mis amigos. Y de hecho, ellos me decían que lo que pasa es que tú tomas y te vas enseguida. Claro, yo tenía 14 años, yo me tomaba unos tragos y me emborrachaba. Y entonces, ¿ustedes cómo hacen para emborracharte? No, nosotros hacemos una cosa, pero no te metas en esto. Ellos siempre lo evitaron hasta que yo los obligué a decirme. Consumí la primera vez y esa vaina fue amor a primera vista. Una cosa impresionante. O sea, yo, el día que tuve mi primer bueno, yo digo la palabra pase porque ese es lo que más se entiende, o porción de coca en la nariz y la aspiré, enganché inmediatamente. Esa es la lotería que la gente no debe jugar. Porque si a mí me dicen que me va a pasar todo lo que me pasó después, yo no hay ninguna posibilidad que acepte un pase de cocaína. Ninguna. Porque yo me arrepiento totalmente de haber hecho eso ese día. Eso cambió mi vida por siempre. Bueno, cuando usted lo conozco yo, ya desarrollando la vida periodística, un hombre inteligente como siempre lo ha sido, pero además un hombre muy inestable y además con depresión. ¿En qué momento del consumo estaba usted? Estamos hablando hace casi 30 años. Bueno, Víctor, yo estaba intentando dejar de consumir. Ya yo estaba yendo a una hermandad que se dedica a ayudar a personas con problemas de alcohol en específico. Porque mi problema es, si yo no consumo licor, yo no consumo cocaína. Yo no soy cocainómano puro. Yo tengo que consumir alcohol para poder pensar en consumir cocaína. Nunca en mi vida he nifado sin consumir, sin tomar. Entonces, cuando tú me conoces, yo estoy en un proceso intentando cambiar, intentando entenderme, intentando ser mejor, pero como tú dices, había mucha inestabilidad en mi vida. Yo me pasaba entre la persona talentosa que tú dices, en la que todo el mundo se sorprendía de mi capacidad, de cómo a esa edad yo podía tener ese repentismo y esa capacidad de hacer preguntas y ese entender del país, de la ciudad, en fin. Pero al mismo tiempo me había perdido de la vida, de la vida del joven, que había hecho cosas de joven. Yo estuve muy temprana edad en un bar con prostitutas, a muy temprana edad jugué billar y dominó por plata. Estuve rodeado de gente que se dedicaba a altas cuestiones de delincuencia que yo no estuve, pero que yo sabía que existían. Yo era un niño que me permitían jugar en los billares los clásicos y me casaban y yo jugaba. Si hoy 500,000 pesos es bastante plata, todavía es bastante dinero. Yo jugaba 500,000 pesos cuando tenía 16 años, 15 años de edad en un billar y la gente me casaba. Y era marido de una prostituta y en fin, o sea, no había vivido. Y a todo eso lo hacía hasta las 6 de la tarde. Y a las 6 de la tarde llegaba a mi casa a ser un joven bueno. Eso era una cosa impresionante. Eso explotaba en mi cabeza. Y esa historia le pasa a muchos jóvenes, Víctor, a muchos jóvenes. Entonces, eso explotaba y eso te habla de la inestabilidad cuando tú me conoces. O sea, yo te podía tener la doble vida de trabajar para ti y hacerte un excelente trabajo y al mismo tiempo, cuando tú me despedías, cuando te decía hasta luego, hasta mañana, irme a vivir una vida de desenfreno. Y como estaba joven, pues podía al día siguiente volver aparentando que no había sucedido nada. Pero eso me fue ganando hasta que al final ya no pude más. ¿Ya? Bueno, estamos... Así empecé. Cuando tú me conoces, ya yo había pasado por una facultad de medicina, por ejemplo, fíjate. Correcto.
sea, yo salí del colegio a estudiar medicina, nos presentamos a la libre 2065 personas, jóvenes, y en el examen solamente pasaron 200. Yo pasé de puesto 3, de 50 preguntas contesté 48 buenas, fui el tercero que pasó. Y después en la entrevista ingresamos 50, que fuimos lo que empezamos a estudiar. Y me destaqué en la universidad, pero al mismo tiempo me destaqué mucho. Durante mucho tiempo yo fui la única persona que sacó 5 en un examen de genética y más nunca durante unos 10 o 12 años, nunca más nadie lo sacó. Entre el 84, 1984 y 1990, más nadie nunca sacó eso. Y yo me destacaba, fui del comité científico de la universidad, del comité político, y tenía 17 años. Pero en el tercer semestre le dije a mi mamá, no puedo seguir estudiando y tomando. Bueno, estamos en este diálogo. La vida. Y entonces me retiré de la universidad siendo un excelente estudiante. Digo, permítame, Enrique. Ya en ese momento la droga me había ganado, fíjate. Digo, ya en ese momento la droga me había ganado. Permítame, Enrique, que estamos en este diálogo para el Sistema Cardenal, para el programa Cuarentena, para extranoticias.com.co con Enrique Morelli García, un hombre que conozco hace mucho tiempo, pero que su vida ha sido una especie de tobogán. Y creo que, como lo dijimos al inicio de esta charla, desde lo personal, no es un tema de juicios de valores, sino que creo que esto y otras historias que vamos a seguir contando nos ayudarán a leccionarnos como padre y seguramente mucha gente que está en este tránsito. Enrique, lo conozco hace muchos años, salta de practicar, de estar en una labor de carácter periodístico, ya había tocado, yo no sé si el abismo, pero había tocado el alcohol, la droga, intenta rehabilitarse, se va a estudiar medicina y luego se retira de estudiar medicina y le dice a su mamá, no puedo más. ¿Qué significó ese momento de el no puedo más, mamá, cuando usted le dijo a doña Fioralba García, después de tantos esfuerzos económicos, no puedo? Yo me atrevería a decirte que hoy, después de, te voy a decir, después de 37 años, mi mamá todavía debe estar pagando deudas de esa, de mi estudio de medicina en la Universidad Libre. Imagínate, a ella se le derrumbó todo porque ella tenía todas sus esperanzas. Víctor, yo era y siempre he sido, hay algo que de pronto la gente no me cree, pero mis hijas y todos lo han comprobado, yo nunca he perdido un examen. Yo no sé lo que es sacar 2,5, no sé. Cuando calificaban de 10, yo no sé lo que es sacar 5,90, yo no sé qué se siente hacer eso. Y mi mamá no se explicaba cómo una persona con esa capacidad podía, pero yo no podía más. Y empezamos un proceso de intentar rehabilitarme y no sé qué. Estuve un año en un programa de recuperación del Hospital Mental, la Unidad de Farmacodependencia y Alcoholismo que dirigía el doctor Adolfo Humada. Y él un año después me dijo, ya tú estás listo, tú eres un tipo impresionantemente capaz, tú estás listo para afrontar la vida. Y mi mamá había empezado en la Cruzada Estudiantil Profesional de Colombia, un grupo cristiano que tenía una emisora, Colmundo Radio. Y les pidió que me permitieran ahí porque yo me había destacado siempre en temas artísticos. Y ellos me permitieron empezar como control de radio, me enseñaron y a las semanas yo tenía un programa de radio de música vallenata y a las 3 semanas ya yo estaba en el noticiero de Cibet Santana Rada. Eso lo dirigía Cibet Santana Rada y las noticias deportivas las hacía Braulio Cimarra con un periodista deportivo que falleció ya, pero un tipo maravilloso, Helder Hernández Duarte. Ah, claro. Y ellos les encantaba mi forma de ser y se convirtieron en mis amigos y me empezaron a llevar. De ahí salté a trabajar en Mar Caribe con un día me encontré en una situación periodística con Erasmo Padilla. Y Erasmo Padilla tenía un programa que se llamaba el Radio Magazine y me dijo, oye muchacho, ven acá, ¿tú de dónde saliste? No, pues le conté mi vida y me dijo, joda pelado, yo quiero, ¿tú por qué no te vienes a trabajar conmigo? Imagínate, yo, claro, de Colmundo a Mar Caribe, en ese momento Mar Caribe era el mejor momento radial de Mar Caribe. Claro, yo trabajé con Perea, trabajé con Oscar
forero, en fin, y yo me fui a trabajar con Erasmo Padilla. Y rápidamente, cualquier día estuve en una situación periodística con Jorge Cura y con Helman Hincapié, y ellos me dijeron, ¿por qué no te vienes a la emisora Atlántico y nos... Perdón, con Helman Hincapié y Lao Herrera. Lao Herrera sí habla Barranquilla. Y Lao me dijo, oye, muchacho, ¿por qué no te vienes para acá y te vienes conmigo a emisora Atlántico habla Barranquilla, que venía después de Atlántico Noticias? Miércoles, claro, para allá. Y esa alegría me disparó la obsesión otra vez. Y cuando vine a ver otra vez, yo estaba bebiendo y como te digo, era una vida juvenil en la que eran locuras. El hecho de estar en los medios de comunicación en ese tiempo te daba mucho poder y mucha posibilidad de tener dinero y de hacer canjes con bares y de hacer canjes con discotecas. Y cuando vine a ver, otra vez estaba ahogado en esa situación. Para ese tiempo yo tenía unos 23 años o 22 años, tiempo en que te conocí. Porque yo de ahí paso a trabajar con Jorge Cura y empiezo a hacer noticias. Ya dejo las noticias judiciales y empiezo a hacer noticias políticas y entonces te conozco. Y tú me llevas a trabajar contigo a Caracol, pero tú no sabías lo que estabas haciendo, porque tú apenas conocías la persona que te había impresionado, pero no conocías el problema tan grande de ser humano que había, porque detrás del consumo de alcohol y las drogas, No, pero yo algo sí intuía, y usted lo recuerda que dialogábamos cuando usted iba a mi casa. Repito, yo soy un hombre de pocos juicios de valores, pero algo sabía que en ese momento ocurría en tu vida. Algo. Lo que pasa es que nosotros tenemos, Víctor, tú no te acuerdas, pero nosotros tenemos dos historias. Una cuando nos conocimos y me llevaste a trabajar a Caracol. Y después cuando yo me voy a hacer política y entonces me meto al equipo de trabajo del Consejo. Yo he vivido, como tú dices, unos toboganes, porque yo estuve muy ligado a la historia de la alcaldía de Bernardo Hoyos Montoya, después a los sucesos de Edgar George, el Consejo de Barranquilla, con el Cachaco Rodríguez, con Carlos Julio Manzano. Estuve con Diógenes Vázquez, manejé la prensa del Consejo bastante tiempo. Fui candidato al Consejo con Diógenes Vázquez. Casi que fui concejal por un día, porque nos habíamos elegido el famoso salto del canguro y después nos hicieron un salto a nosotros, en fin. Pero a propósito de saltos, permíteme, a propósito de saltos, hay un salto que todavía no lo entiendo. Usted estaba un tiempo en el periodismo, se dedica a estudiar medicina, avanza... No, primero medicina y después periodismo. Pero hay un momento en que usted se va de ambos escenarios. Se va de la vida periodística, se va del tema académico, transita un poco por la política. ¿En qué momento toca usted el hueco, la profundidad? Ahí, en el tránsito de la política, tránsito de la política. En la política yo tuve acceso a mucho poder y a mucho dinero, muchísimo. Muchísimo poder y muchísimo dinero. Yo soy portador de secretos impresionantes. Esto te lo puedo decir y yo creo que tú lo sabes, ¿no? O sea, yo soy una persona en la que me gané la confianza de muchos políticos de la época y eso me dio acceso a mucho dinero, mucho poder. Entonces tenía la posibilidad de ganarme grandes sumas de dinero en consumo de alcohol y drogas, de prostitución. Y al mismo tiempo hubo una parte importante que me hace parar y es que conozco a mi esposa cuando tengo 26 años. Y es una mujer maravillosa y yo digo, no, yo aquí debo y entonces intento otra vez dejar de beber. Ya eso es la segunda parte contigo. Entonces me caso y intento empezar a darle una vida sin beber, pero cualquier día me recaigo y empieza otra vez ese periplo hacia el infierno. Se escachuchó. Y me escachuché. Y entonces, claro, por la inestabilidad que tú dices, empieza esa mujer a sufrir conmigo, mi mujer que todavía está conmigo,
28 años después de conocernos. 26 de casado cumplimos el próximo 1 de octubre y 2 de novio. Y ella decía, pero tú eres un ser humano maravilloso, pero ¿por qué no puedes controlarte? El mensaje aquí, Víctor, es que el que empieza, lo más probable es que termine mal. Ya, o sea, el mensaje aquí es que si no lo has hecho, a la persona que nos está escuchando, si no lo has hecho, no lo hagas. Pero ¿cómo decide hacer el pare y después avanzamos definitivo? hacia... Oh, correcto. ¿Cuándo dice usted no más? Yo lo voy a contar por lo siguiente. 5 o 6 pares definitivos. Ajá. ¿Verdad? O sea, en la vida yo he hecho 5 o 6 pares definitivos. Mi intención ha sido hacer pares definitivos, pero yo no me entendía. Hasta hace 13 años que este 14 de noviembre cumplo 13 años que decidí acogerme ciertamente a un proceso de vida nuevo. Y bueno, los resultados son lo que hoy ves. Entonces, si me hacen la pregunta de mejor, no sé, de mejor manera, no, discúlpame, como cambiando la situación, yo pudiera decirte qué es lo que quieres que te diga. No, sencillo. Ya sé que tocó fondo, que se casó. ¿Cuándo decide? ¿Qué es lo que lo muestra usted y le dice, mire, no más? Y se lo voy a decir por lo siguiente. Hace varios años tuve la oportunidad de entrevistar para televisión, para un programa de Telecaribe, a un extraordinario exfutbolista y después técnico. Y me dijo lo siguiente, que él le tomaba muchísimo, y una madrugada llega como a la 1 de la mañana a su casa. Era Pelufo, fuera Pelufo, ¿verdad? ¿Te refieres a Pelufo? Sí, correcto. Se levanta, tipo 5 de la mañana, él ve los enanitos verdes y una especie de delirium tremens. Y entonces ve una luz y dice, no voy más. Ok. A mí me pasó, no, por ejemplo, para mí el nacimiento de mi hija, primera hija de Yorley, yo he sufrido 2 enamoramientos a primera vista. El más lamentable, cuando conocí la cocaína. Y el más lindo, cuando vi a mi hija por primera vez. O sea, ese día yo había logrado, había conseguido tanto poder, Víctor, que yo la clínica de la Merced la tuve para mí solo, para el nacimiento de mi hija, para que sepas tú. Cerramos maternidad, solo que había una persona que no podía seguir manteniendo a su hijo en su abdomen y nos pidieron el favor que le permitiéramos también tener a esa persona. Y se trata del hijo del doctor Jimmy Pacheco, que el abogado Jimmy Pacheco, muy reconocido en la ciudad, que también nació el mismo día su hijo. Fueron los 2 únicos niños. En ese tiempo, la clínica estaba abierta única y exclusivamente para el nacimiento de mi hija, porque así lo quería yo, y ese era el poder que había. La capacidad de poder manejar las cosas de esa manera. No se me olvida nunca que el doctor Johnny Esperita fue una persona muy, muy importante en eso. Y entonces, ahí en ese momento yo reflexioné y yo dije, no, yo no le puedo dar, yo tengo que parar. Ya, yo tengo que parar porque mi hija necesita un padre. Pero yo he intentado hacer muchos pares y cada fondo me hacía parar, pero yo empezaba de nuevo. Yo recuerdo una vez, ¿cuándo vuelvo yo a tu vida? Para que la gente se ría. En mi desespero económico, en mi desespero financiero, que no sabía qué hacer, que la cabeza no me daba para más nada, a mí se me dio por componer canciones, porque tú sabes que a mí yo escribo poesías y maricadas. Y entonces se me dio por componer canciones y te llamé, Víctor, tengo una canción que quiero que le digas a Joe Arroyo o a Checo Acosta, y tú me dijiste, no hombre, qué canción, de qué nada, usted es periodista, véngase, que yo le tengo una grabadora aquí y va a empezar de nuevo la vida. A mí, ese día tú me compraste el corazón y el corazón de mi madre y el corazón de mi familia, por eso eres tan importante para nosotros. Y me diste una oportunidad de vida que duró varios años, pero yo cada vez encontraba un fondo peor. Y después de muchos intentos, bueno, yo empiezo con ese pare, después que decidí estudiar Derecho. Y me voy a estudiar Derecho ya con 2 hijas y con esas montañas rusas económicas de tener y no tener. Me voy a estudiar Derecho a la Universidad Simón Bolívar con una oportunidad que me dio la vida. Me ofrecieron una beca, pero no me dieron la beca. Y cuando yo llegué allá, yo decidí dejar de beber y empecé a trasegar. Sin embargo, logré destacarme desde el primer momento y a los 15 días me había destacado tanto y me vivía de hacerle las tareas a los compañeros. Hacía 5 y 6 tareas en el día.
y con eso ellos me daban 2, 3 mil pesos cada uno y yo me iba para mi casa. Yo había sido asesor del consejo y de la asamblea y había sido jefe de comunicaciones del IDRD, ¿te acuerdas? Claro. Yo fui jefe de comunicaciones del IDRD y había pasado por todo eso y sin embargo para ese momento estaba, después de una recaída, estaba tratando de enderezar la vida y me fui a estudiar Derecho en la Universidad Simón Bolívar, me destaqué y a los 15 días, cuando ya no había otro día más, después de una exposición en la que me aplaudieron, un compañero me dijo, miércoles, tú naciste para estudiar Derecho. Y le dije, bueno, cerré con broche de oro porque me habían ofrecido una beca, pero me la negaron. Me dijeron que media. Y yo no tengo para pagar los 716,000 pesos. Y el compañero era el concejal de ese momento, Ernesto Gómez Guarín. Él no me alcanzó a conocer en el consejo, pero me dijo, hombre de la panadería. Claro, el hombre del Dorito. Y sí. yo he conocido de ti y me dijo, Enrique, ¿sabes qué? Vete para mi casa y yo mañana te regalo. Yo te doy la plata para que te matricules. Imagínate. Y estando ahí estudiando, él me dio la plata, efectivamente, me dio la plata, me matriculé, pude pagar mi examen, ya dejé de volarme el torniquete para entrar a la universidad, porque yo entraba a la universidad volándome el torniquete y los vigilantes les daba risa, pero yo les conté mi historia y me dijeron, mi hermano, mientras no nos digan nada, hueles. Entonces yo me volaba, hasta ese día entré con mi carnet y a los 2 meses el doctor Alfredo Palencia Molina me dijo, oye, ¿sabes que yo necesito una persona como tú en la Defensoría del Pueblo? Fíjate Dios cómo va armando las cosas. Y te quieres ir para allá. El secretario del Interior del departamento era Augusto García Rodríguez, mi esposa era su secretaria, y organizamos la forma para que el convenio que había entre Gobernación y Defensoría del Pueblo permitiera que yo trabajara con la Defensoría y me fui a trabajar con la Defensoría del Pueblo y trabajé 10 años allá. Allá terminé la carrera. Trabajando allá seguí sin beber 7 años. Pude graduarme, conocí a una persona que marcó mucho mi vida, a Elber Santos Romero, una persona que marcó muchísimo mi vida, que me ayudó mucho. Y volví a recaer. Antes de conocer a Elber, volví a recaer. Estuve 4 meses, pero ya yo tenía el firme deseo de salir adelante y bueno, empecé, le comento que mi última recaída, Víctor, porque eso es otra cosa que les quiero decir a las esposas, a los padres, a los esposos de mujeres que tienen problemas de alcohol y droga. Cada recaída es peor. Porque la persona dice, bueno, ya tengo tanto tiempo sin beber, voy a empezar de nuevo, yo sé que me voy a controlar. Mentira, donde dejaste la maletica rumbo al infierno, ahí la coges. No, sí, uno dice, bueno, como ya paré 3 años, entonces, bueno, ya debo haber mejorado. Nada. Donde paraste en la maleta, las 2, 3 primeras veces te vas para la casa tranquilo. A la 4ª vez, bueno, hacia abajo. Bueno, déjame terminar esta partida para decirte. En la última vez yo llegué a mi casa ya sin zapato y sin camisa. O sea, en la última borrachera. Por ejemplo, mi hija mayor, que hoy tiene 20 años, nada más ha visto de mi vida 4 meses de beber. Mi hija mayor, que tiene 25, sí sufrió más, mucho más la situación. Pero ahí yo, al verme así, yo digo que ese fue el punto de quiebre. A ver que yo llegué a mi casa sin camisa y sin zapatos. Y salí con un pantalón de lino lana nuevo, con una guayabera espectacular, con unos zapatos última moda. ¿No sabe qué pasó en el camino? No sé qué pasó en el camino, pero sé que llegué hacia la casa. Y me cuentan que recorrí barrios del suroriente en motos, sin camisa, sin zapatos, yendo a sitios donde me conocían. Bueno, después supe el recorrido que hice porque me tocó pagar todas las cuentas que había dejado. Pero ahí fue el punto de quiebre. El verme así, el saber que así no iba a poder sacar a mi familia adelante, de eso va a ser 13 años ya. Pero fíjate que tú nunca me viste a mí en una situación lamentable. O sea, nunca me viste físicamente, o sea, mal vestido, deteriorado de pronto emocionalmente porque me conocías mucho, pero el que no me conocía como tú no se daba cuenta. Yo trataba de vivir una doble vida que mucha gente vive aún, Víctor. Y yo veo a la gente y le digo, ¿qué estás haciendo con tu vida? No, yo me estoy tomando. Pero hay un capítulo que usted no sabe, después lo hablaremos ya personalmente. Estamos hablando con Enrique Morelli en Extra Noticias, en Cardenal Noticias,
y también en el programa Cuarentena, en esta historia de vida, porque así hay que titularlo. Es un hombre que ha vivido, como lo decía ahorita, una especie de tobogán. Ha tenido éxitos profesionales, éxitos económicos, pero lastimosamente también ha estado en el fondo del abismo desde el punto de vista del alcohol y de las drogas. No, yo le decía que Enrique, en esta medio pausa, yo sí sabía qué le estaba pasando porque dialogaba con alguna frecuencia y en privado con su señora madre, a quien aprecio mucho y sé que el sentimiento es doble. Entonces sabía que ella tenía muchísimas preocupaciones por el momento en que estaba pasando. Bueno, sale de allí, se va a la Defensoría del Pueblo, trabaja, se va al lado del Versantos, recae y... No, no, cuando yo estaba con el Versantos ya no recaí más. Eso fue antes del Versantos. No, mentira. Yo sí alcancé yo me separé unos días, pero no fue, yo no recuerdo. Déjame pensar, no, cuando ya yo empecé a estar con Elber ya no recaí más. ¿Cuántos años hoy tiene usted de cero alcohol? El 14 de noviembre próximo cumplo 13 años. Yo estuve con Elber 10, 12 años de mi vida, lógicamente no. Bueno, hoy es un abogado exitoso, entiendo que ya se acaba de graduar en una especialización, ¿así es? No, me voy a graduar. Estamos terminando ya prácticamente terminamos la especialización y me voy a graduar de abogado administrativista, pero me he manejado mucho en el penal, en la Defensoría del Pueblo. Hice un trabajo que incluso fue reconocido por los medios de comunicación, ¿cierto? O sea, cuando terminé mi trabajo yo fui como una especie de subdefensor. O sea, ya llegó el momento en que el doctor Palencia me daba a mí la posibilidad de representar la Defensoría en eventos y cosas. Creo que conozco el manejo de esa Defensoría muchísimo. Estuve también con otras personas de la Defensoría maravillosas, Milton Gómez, mi gran profesor, mi gran maestro, Milton Gómez Cardoso. Creo que tú sabes quién es. Claro que sí. Además, usted aprendió mucho de servicios públicos. Gloria Lamus, que yo creo que es la persona que más sabe del manejo de la Defensoría del Pueblo en la región Caribe y cuidado en el país. La doctora Felisa Salcedo, esposa del ex magistrado, pues olvido el nombre ahora del ex magistrado, pero bueno, muy reconocido, hoy un abogado litigante prestigioso. Ese fue un momento laboral de mi vida fantástico. Bueno, yo me he destacado manejando campañas políticas, he sido conductor de campañas políticas muy importantes y exitosas, y bueno, a veces más importantes que exitosas. Me reconocen los senadores de esta ciudad, me respetan, me valoran digamos, como analista político, no sé, como director de campañas políticas, como estratega electoral. Pero destaca mucho su crecimiento desde el punto de vida personal, que creo que es lo que nos convoca a esta charla. ¿Qué papel jugó su familia, su señora madre, su esposa, en este nuevo Enrique Morelli? Porque entiendo por las personas que he hablado, que han estado en el fondo, aquí hay como una mezcla de cosas. Primero es una toma de decisión personal, uno. Dos, el acompañamiento familiar. Y tres, el que no haya los juicios permanentes a nivel familiar. Bueno, la pregunta es, confírmame, ¿me estás escuchando? Sí, claro. Ok, es que aquí uso el sistema un saltico. La pregunta es pertinente, muy pertinente. Quizás yo diría que es la pregunta determinante en todo esto. El papel de mi madre y después de mi esposa, de mi familia, de mi hermano amado. Nosotros somos dos hermanos. Mi hermano que le tocó padecer esto, el sargento de la policía Fabián Morelli, que ha sido premiado 3 veces policía del año, mientras yo he tenido que estar luchando por ser, él ha sido 3 veces premiado como policía del año.
así, para que vean que las enseñanzas de mi madre sí fueron unas enseñanzas correctas, ¿entiendes? Que no, porque como uno sale así y el otro sale una persona correcta. Entonces, no, somos enseñados por la misma madre de la misma manera y con el mismo amor, pero estas cosas pasan, pero determinante en la familia el apoyo. Mi madre siempre estuvo ahí cuando Uribe sacó eso y que pulso firme y corazón grande. Mi mamá, ya mi mamá, esa filosofía de vida, mi mamá la conocía a la perfección, ¿entiendes? Porque mi mamá fue corazón grande y pulso firme. Mi mamá nunca me negó el apoyo, siempre me dio su amor. Mi mamá siempre me ponía el suero, me llevaba al psicólogo, al psiquiatra, me pagaba el tratamiento, me hablaba con amor, me apoyaba en mis proyectos de vida intentando salir adelante. Nunca dijo, no, ¿para qué? Si tú la vez pasada dejaste eso tirado, nada. Nunca jamás. Yo recuerdo cuando dejé la medicina, intenté estudiar publicidad en la Corporación Educativa del Litoral y fui el mejor alumno durante los 2 semestres que estuve. El mejor. Es más, organicé políticamente eso allá y toda la cosa. Yo con Iván Romero Mendoza y allá y terminé con los profesores en el bolsillo. En fin, fue una época. Pero ese Enrique perdía frente al Enrique activado en el consumo. Entonces, mi mamá siempre estuvo ahí. Mi hermano nunca dijo, que ese hermano mío es un vicioso, nada, mi hermano, porque yo era una persona que era como mi madre, muy amoroso, muy servicial, lo que mi mamá nos enseñó. Y después después mi esposa, después llegó mi esposa. Bueno, lo que pasa es que también fue muy importante mi padrastro, Hernán. Hernán fue definitivo. Fundamental en este proceso, fundamental. Apoyó a mi madre totalmente y estuvo ahí conmigo también dándome amor, dándome buenos ejemplos. Y a mí nunca se me olvidó una experiencia que tengo con él, que un día se fue para un billar, ya yo había tomado mucho y mi mamá le dijo, mira para ver si te lo traes. Y llegó allá y yo le dije, me voy cuando se acabe esta botella. Y ha cogido la botella Víctor y él no toma, tú sabes que él no toma licor. Así es. Y ha cogido la botella Víctor y se la ha empinado y se la ha tomado toda. Y me dijo, bueno, ya se acabó, vamos. Yo no sé qué pasó al día siguiente con él, no lo recuerdo, pero tuvo que pasarlo muy mal. Pero eso solamente lo hace una persona que ama a otra. Ya, entonces su amor por mí, su amor por mi mamá, nos lo demostraba en cada cosa. Eso también me fue fundamental. Y después mi esposa, una mujer con una capacidad de aguante. En mi última borrachera, el día que yo decidí volver a los grupos donde he logrado mi recuperación, yo le pregunté, ¿Alcohólicos ¿tú me vas a Anónimos? dejar? Son unos grupos de recuperación. Por ahí va la vaina. Pero es que a los alcohólicos anónimos son anónimos. Ya entiendo que son unos códigos que hay que preservar. Sí, Sí, claro. entonces yo le dije, tú me vas a dejar, ¿verdad? Y ella me dijo estas palabras. Ella me dijo, y ayer lo recordábamos en mi cumpleaños, ayer fue mi cumpleaños. Y ella dijo, no, yo me casé contigo hasta que la muerte nos separe. Yo me casé contigo enamorada y yo me casé y tú verás a ver cuándo nos separa la muerte. Ya. Oye, Enrique. O te matas o te mueres. Y aquí estamos. Yo lo he visto, bueno, usted... Bueno, entonces te decía que la familia el apoyo familiar es fundamental. No tirarle la toalla, ir apretando cuando toca, ir viendo la mejoría. Hay personas que no tienen vuelta. La persona cuando ya está desconectada psicológicamente, muy difícilmente, solamente que mi Dios lo quiera. Lo otro muy importante ha sido el tema espiritual. O sea, el tema espiritual, el apoyo espiritual. Mi madre nos ha trabajado mucho en ese apoyo espiritual y hoy pienso que eso también ha sido fundamental, el saber que Dios estaba conmigo, el saber que Dios me estaba ayudando, que el que estaba equivocado era yo, pero Dios estaba conmigo. El nunca pensar que Dios no está conmigo, el saber que del error soy yo, pero que la mano de Dios está ahí y que está ahí abrazándome, cuidándome, teniéndome de su mano, que a veces yo soy el que me suelto, pero Él me coge. En fin, eso para mí fue determinante. Enrique, usted es un hombre apasionado por los temas electorales, por los temas políticos. Acaba de pasar por una de las mejores épocas de su vida, o está en una de las mejores épocas de su vida. No voy a hablar de a quién está asesorando ni nada por el estilo, pero está viviendo un momento bien importante con resultados tangibles desde el punto de vista electoral. Es convertido en un buen profesional desde el punto de vista del derecho. Pero obvio, por esos escenarios que hay que transitar, usted lo ha visto,
nos hemos encontrado donde hay largas parrandas y la gente tomando cerveza, whisky, etcétera, etcétera. Yo nunca lo he visto usted ni enjuiciar, ni cuestionar, ni nada por el estilo, pero tampoco lo he visto consumir. ¿Cómo llega a detenerse una persona que fue débil, tan débil, para ahora ser tan vertical frente a eso? Bueno, lo primero es que yo por fin tomé la decisión de mi vida de vivir sin beber. Fue una decisión. Mi filosofía de vida inicia en vivir sin beber. O sea, yo soy una persona que no bebe, yo soy un abstemio. ¿Entiendes? O sea, hoy esa es mi filosofía de vida. Después, el apoyo que tengo, o sea, mi relación que tengo con Dios es full cerrada. O sea, yo soy una persona full creyente, muy, muy creyente. Y el apoyo que tengo de mis compañeros de recuperación es determinante, el apoyo de mi familia. Yo he ido sumándole muchas cosas de beneficio al no beber. O sea, yo le explico a mis amigos que empiezan a dejar de beber, yo le digo, empieza a generar buenos recuerdos, cosas que te inviten a decir, no, yo no voy a beber porque si bebo pierdo esto. Empecé a sumarle éxitos a mi vida, primero personales de manejo, de dominio propio, de relación con Dios, y después éxitos en la vida social y económica, digamos. Yo no soy una persona exitosa económicamente, diría más bien diría que estoy en el camino de conseguirlo, pero sí soy una persona exitosa socialmente y políticamente. O sea, yo que soy una persona del sur, aunque ahora estoy viviendo en un barrio del norte, apenas empezó la pandemia, una semana antes, pero yo siempre he estado en los barrios del sur. Allá han ido mis amigos. El cumpleaños pasado mío estaba el presidente de la Asamblea, la presidenta del Consejo, el presidente del Consejo de Soledad, el rector de la Universidad Libre, el mejor perinatólogo de la ciudad. Todos estaban allá en la carrera 7C número 2 en el barrio Pasadena, en la entrada del puente Pumarejo. Porque yo he ido construyendo un Enrique nuevo que le gusta a la gente, que hace pensar a la gente que vale la pena estar con él. Creo que ahí reside todo, creo que ahí reside todo. O sea, la mejoría tiene que ser integral. Bueno, ¿cómo hago yo? Yo voy a las fiestas y yo voy a la fiesta a lo que voy, a divertirme. Yo no relaciono ya el licor con diversión. Y eso es un grave error. Y el mercado nos quiere vender eso, pero yo no caigo en esa trampa. Yo, diversión, bueno, usted me ha visto, yo bailo, canto, animo, y después ya cuando estoy cansado me voy porque ya hice lo que fui a hacer. Y si voy a hablar algo de política, y si voy a hacer un discurso, y si voy a organizar un evento, hago lo que tengo que hacer y después ya, o sea, y lo vivo con intensidad. Uno de mis mayores logros es haber aprendido a vivir el día de hoy. Yo no vivo mañana, yo no sé mañana qué pasa. ¿Y la lascivia? ¿Ah? ¿Y la lascivia? Ese punto es determinante porque ese es uno de los graves problemas que ha tenido mi vida, ¿cierto? Pero he ido también entendiendo que esos son detonantes que me pueden llevar a beber. Entonces he tenido que ir pidiéndole a Dios que me controle en eso, y hoy creo que estoy pasando por un excelente momento en eso. Mire, yo le voy a mostrar, estamos en la sala de mi casa, mire, yo creo que usted reconoce ahí. Sí, claro. Ya, esas botellas están llenas, mire. O sea, bueno, esa botella que usted ve arriba ahí de Chivas, que es de 18 años, por cierto, es de 12, esta es de 12, sí, de 12, tiene desde diciembre, finales de diciembre ahí. Y las cervezas tienen el mismo tiempo. Mi esposa y mi hija mayor toman muy moderadamente. Tan moderadamente que mire dónde está la botella. Yo a todo el mundo le echo el cuento que yo le compro a mi esposa una botella en diciembre y se la termina en el día de amor y amistad. O sea, ya al final me dice, ya me la voy a acabar y tal. O sea, le dura un año una botella de whisky. A mi hija mayor igual, mi hija menor ha decidido no beber, no bebe, no toma, es astemia también. Y yo convivo con el licor, estoy ahí. Y si ellas quieren beber, yo les destapo la cerveza, les doy el trago.
las atiendo si quieren, si no, pues si no quieren, no, estoy con ellas, si hay que bailar, bailamos. Me encanta bailar, yo soy, me considero un bailarín, bailo, o sea, yo bailo hasta las propagandas. Me gusta escuchar música romántica, programo música romántica en una emisora web todos los jueves. ¿Qué te digo? Yo hoy vivo mi vida con intensidad totalmente alejado del licor. O sea, porque el licor no es malo, Víctor. Me cae mal a mí. O sea, me hace daño a mí. Pero yo he estado al lado tuyo en momentos en que tú estás tomando licor. Y tú has dicho, bueno, hasta aquí, señores, ¿cierto? Me voy. Y fíjate, tú eres un hombre exitosísimo y has bebido toda tu vida, ¿cierto? Toda tu vida has estado en una fiesta, te has tomado un trago, has ido a 2 cócteles y te tomas un trago. Yo he estado en muchas ocasiones en las que tú has bebido y nos tenemos que ir, nos vamos, y tú te vas para tu casa y yo me voy para la mía. Pero si yo hubiera bebido, te aseguro que yo no me iba para la mía. ¿Ya? Entonces la verdad es que he creado, mira, la Biblia dice que donde el hombre tiene su riqueza, tiene su corazón. Entonces yo he creado mucha riqueza en mi abstención. Yo tengo, mi riqueza es mi abstención. Mi éxito, yo considero que mi fracaso está ligado al beber y mi éxito al estar abstemio, a la sobriedad. Entonces, la ecuación es sencilla. Entonces, si quiero tener éxito, debo estar sobrio, y si quiero fracasar, solo basta con beberme un trago. Porque en mi caso, beberme un trago es mucho, es una barbaridad, y beberme mil no son suficientes. Bueno, Enrique, de verdad nos pudiéramos quedar. Te voy a contar una anécdota. Yo he recorrido todos los estratos sociales en una sola borrachera. Yo fui padrino de matrimonio en el Hotel del Prado de una familia muy prestante de esta ciudad, muy prestante. No la voy a nombrar, pues porque no, porque ya se separaron, entonces no. Entonces yo fui padrino de matrimonio de ese matrimonio, que fue con bombo y platillo, salida en el Herald, en fin. Y ese mismo día terminé empeñando el saco en la Virgencita de la Chinita. O sea, yo empecé tomando en el Hotel del Prado whisky, ¿no? Y terminé tomando cococho en el ron cococho, ron hechizo de ese, en la Virgencita, y empeñando el saco para droga y comprar más licor. Entonces, bueno, lástima que no hablamos del proceso de recuperación real, de cómo ayudar a las personas con esto, porque creo que básicamente debe ser el motivo de esta situación. Pero hoy sí, hoy mira, mi hija, no sé si tengo tiempo de decirte algo. Claro que sí, claro. Bueno, hoy mi hija mayor, que fue la que más padeció con esto, que es una mujer valiente, fabulosa, hermosa, y mi gran amiga, mi socia, mi apoyo. Yo le decía, yo es que tú ibas a terminar siendo hombrecito, porque a ella le tocó asumir, Víctor, mi falencia, le tocó asumir mis faltas, ya le tocó mis ausencias, le tocó asumirla. Pero no, ella me dice, no, papi, a mí me gustan los niños. Después de que ahora la juventud habla de niñas y de niños. Acaba de terminar su carrera de Derecho, ya se va a titular como abogada de la Universidad Libre. Mi hija menor canta, baila, estudia comunicación social en la Universidad Autónoma del Caribe, donde es destacadísima. Está en el 6º semestre, es, como te digo, destaca, una estudiante fabulosa, ejemplar. Fíjate la diferencia que hay entre una persona que logra convertir su infierno en cielo. ¿Ya? Nosotros decimos que Dios no me dio el cielo, pero me sacó el infierno. Dios no. La comunidad donde vamos no me dio el infierno, no me dio el cielo, pero me sacó el infierno, pero a mí sí me ha dado el cielo. Total, yo soy un hombre exitoso, pero principalmente en la familia, que ahí es donde uno tiene que volcar todas las energías. Y hoy, ayer yo escuchaba a mis hijas hablar cosas de mí fabulosas, que yo no sabía que yo era tan buena persona ayer, y a mi esposa, después de 28 años, hablar de mí con admiración, con respeto, cuando ya mi esposa me decía que hace tantos años ya mi esposa me enviaba, y hoy habla de mí con admiración y respeto. A la gente le gusta que uno le diga las cosas malas, pero no las buenas. Yo quiero también decir eso. Hoy mi esposa me respeta, hoy mi esposa me admira. O sea, que después de 28 años juntos, tu esposa te diga, oh, tú eres un berraco. O sea, cuando tú no sabes, yo tengo un emprendimiento de pescado. Con esta situación, la situación económica se ha ido
poniendo difícil, yo decidí los viernes llamar a mis amigos y ofrecerle pescado. Y todos los viernes salgo a buscar el pescado y lo llevo puerta a puerta en mi carro. Y un día de estos que llegué hace como 3 semanas y me senté cansado, mi esposa me miró y me dijo, Juan, tú eres un berraco. O sea, esa vaina es premio a todo. O sea, ha valido la pena. Bueno, yo he podido ser senador de la República con toda seguridad. A mí a los 20 años, Guachar pensó que yo podía ser el concejal más joven de Barranquilla. Me dieron plata para que comprara cosas y terminé metiéndome una P y no fui a la reunión que habíamos programado cuando yo tenía 20 años de edad. Y de pronto hoy pudiera ser quién sabe qué cosa, pero Dios decidió que me dedicara a enseñarle a la gente cómo vivir sin beber y cómo lograr el éxito sin beber, y a eso me dedico gratuitamente. Voy a los colegios, voy donde me invitan, viajo a varias partes del país donde me invitan. Bueno, ya voy a empezar a manejar el tema más profesionalmente, intentar convertirme en coaching del tema. Y bueno, o sea, hoy aquello se ha convertido en mi mayor fortaleza, porque como tú dices, la gente dice, bueno, y este tipo estaba así y hoy logra hacer todo lo que hace. Pero no me enorgullezco, Víctor, de haber vivido aquello, pero me satisface poder lograr haber salido de eso, de la mano de personas como tú, por ejemplo. Dios me ha puesto siempre ángeles. Tú fuiste uno en un momento determinante. Si tú no llegas a mi vida ese día, yo creo que yo no estuviera hoy contando los cuentos. De seguro. Yo le he contado eso a mucha gente. Si tú ese día no me dices, no, vayas a trabajar con lo que usted sabe hacer, que es periodismo, yo creo que estuviera muerto. Yo creo que estuviera muerto. Eso fue como un levántate, Lázaro, como un sal de la tumba, Lázaro. Y cuando Dios te vaya a contar tus deudas, con eso te dirá que pagaste bastantes deudas. ¿Ya? Espiritual. Gracias, Quique. No, de verdad, qué placer volverte a encontrar de esta manera, porque hablamos con alguna frecuencia por teléfono, pero sobre todo dejar estas enseñanzas es lo más importante. Por eso quisimos hacer este programa y seguramente te tendremos en el Sistema Cardenal, aquí en el portal Extra Noticias, en diversas oportunidades más, para que partiendo de las experiencias podamos beber de los errores, aprender de las cosas que tenemos que rectificar. Así que un abrazo fuerte para ti, para tus hijas, a quienes conozco, para tu esposa, gracias, para tu señora madre, gracias, para tu señor padre, que aunque tú le llames padrastro, es tu padre y tú sabes que lo aprecio mucho. Así es. Bueno, mi padre biológico, que yo lo amo profundamente, también es mi gran amigo hoy. Ayer me decían una cosa que yo he aprendido y es, mi kit no trajo resentimiento. Ya yo me he sanado de eso. Y mi papá es mi gran amigo. Mi papá vive en Ciénaga Magdalena. Con el favor de Dios, mañana voy a estar visitándolo. Lo quiero mucho, me ama, lo amo. Hoy nosotros no tenemos diferencias. Soy su abogado personal. Voy a ser socio en un negocio con él. Somos personas, pero Hernán Hurtado, mi padrastro, a él le gusta también que yo le diga así, mi padrastro, fue el puntal que sostuvo muchas cosas. No, Víctor, y ojalá yo pueda también volver al periodismo con el sistema cardenal, sería fantástico. No lo habíamos pensado, pero todo lo mío está ahí. Yo me he dedicado a la política, pero yo en esencia, primero que todo, soy periodista. Lo que pasa es que la política es mi verdadera pasión. O sea, yo soy político y después soy abogado y después soy periodista. O sea, a mí me gusta la política en el buen sentido de la palabra. Quizás por eso me usan más en campaña que cuando ya están en el poder, porque soy de esos políticos raros que ya no les gusta hacer cosas como las que hacen otros. Entonces, bueno. Bueno, diga la cabeza, diga la cabeza puerco que no se pierda este programa, que lo vea, que lo escuche en el sistema cardenal. Respete al compañero Omar. Abogado especialista en administrativo conmigo. Y lo vea en Extra Noticias. Un saludo especial para Paco, maravilloso. Usted lo ama y yo también. Bueno, felicidades. Gracias. Gracias a ti. Bien. Enrique Morel, en esta historia bien interesante sobre el crecimiento de su vida profesional.